Bienvenidos, bienvenidas a la quinta clase del taller de transposición. Eh, Iba a ser la clase 4, parte 2, como les dije en el mail, finalmente va a ser la parte 5. Quiero decir que no es la primera vez que me pasa, yo ya tenía la clase lista, resuelta, grabada, y decidí volver a hacerla. Eh, Esto tiene que ver porque fui recibiendo en el medio muchos trabajos de ustedes. Y por suerte, para mí, eh, a medida que iba leyéndolos, iba encontrando que muchas de las cosas que yo en mi análisis de la película, del primer caso de transposición, yo había dicho, ustedes las decían también, las mencionaban de otra forma, tal vez profundizando algunos aspectos, pasando por alto otros, pero no quería, mejor dicho, que la clase sea algo así como repetir exactamente eh, unas cuantas pensamientos o razonamientos que ustedes ya pudieron introducir en los trabajos. Así que la volví a hacer. La estoy haciendo en este momento por segunda vez. Eh, Hablando de los trabajos, corregí 10 trabajos, me llegaron 10, los corregí a los 10. Yo siento que la idea ya de corregir no me cierra, no me gusta. Los trabajos son maravillosos, uno mejor que el otro. eh, Muchos tienen un gran nivel de racionalidad puesta, un análisis muy meticuloso, muy obsesivo por momentos, que va a buscar detalles muy particulares, muy precisos. eh, Me encantaron. Y hay otros trabajos que me gustaron muchísimo, porque tal vez pasando por alto algunas cuestiones técnicas o de los lenguajes propiamente dichas, eh, desbordan, y a mí me encanta esto, de sensibilidad, incluso tienen como cierta poética y están escritos y ustedes se expresan de maneras muy bellas, de maneras muy lindas, fue muy grato leerlos esos trabajos. Eh, y también me parece importante que ya se ponen en juego eh, varias de las nociones que fuimos aprendiendo. Tenemos desde trabajos que citan a la entrevista con Wolf, trabajos que incluyeron lo de Wim Wenders, trabajos que incluyeron cuestiones, bueno, la mayoría incluyó cuestiones de planos, de arte y de fotografía, que son la clase 2 y 3 básicamente, cosas que algunos ya sabían del año pasado, pero muy bien puestas críticamente en el trabajo, articulando los conceptos. Se le dio mucha importancia al sonido y eso que estos trabajos probablemente no hayan visto la clase 4, que es de música, voz y sonido, pero hay reflexiones interesantes también para destacar. En fin, esta clase va a ser una devolución general, va a estar mi análisis presente y tal vez me tengo por acá anotadas algunas cosas que ustedes dijeron que son muy lindas y están muy bien expresadas y a lo mejor también las incluyo dentro del video. Para llevar a cabo este análisis voy a centrarme en el lenguaje cinematográfico propiamente dicho, ir descomponiéndolo o desarticulándolo según las clases que fuimos viendo. Eh, y también yo había hecho algo que a lo mejor les puede servir, les puede interesar, espero. Yo había pensado el análisis de la película en tres niveles. eh, un nivel que responde a la temporalidad, mejor dicho, a cómo el cine se apropia de la temporalidad del cuadro y construye una nueva forma de temporalidad. Lo mismo con la espacialidad, qué hace el cine con esas dos dimensiones estáticas del cuadro que sin embargo nos invitan a pensar en otra forma de espacialidad. Y una tercera dimensión que coincide con la del lenguaje cinematográfico propiamente dicho, que es la enunciación. Tenemos ustedes como
expertos en letras y expertas en letras conocen mejor que yo. Por un lado está el film, ¿no? El discurso cinematográfico, el enunciado, pero después está la enunciación, que es el conjunto, ¿no? de instrumentos o de gran trama o de gran estructura desde la cual se dice el enunciado. Y acá hay mucho para hablar de qué hace la cámara y qué hace el sonido, qué rol juega la voz en off. En cambio, cuando hablemos de espacialidad, tal vez nos corresponda, o creo que así lo he pensado yo, puntualizar más en la dirección de arte y en la dirección de fotografía, aunque no dejan de ser elementos narrativos y, mm, a mi criterio, maravillosamente significantes y significativos. Eh, Así que bueno, esta es la introducción. Eh, yo acá tengo mi cuadernito siempre porque es clave no olvidarme de nada. Les voy a ir hablando, mi cara va a desaparecer y les voy a ir hablando con algo que traje, que encontré, que es el backstage de esta película. Lo voy a poner así como para que esté de fondo y les dejo ahí una pregunta. Ustedes saben, yo amo los mails que me mandan. Me encanta intercambiar con ustedes. Les diría que es la mejor parte de esta materia por ahora. Eh, Así que tiro ahí una pregunta, pero sin ninguna obligación para el que la quiera responder. Siempre pido una devolución de la clase. En este caso, si la quieren acompañar de qué les pasa cuando ven un backstage, ¿no? ¿Qué les pasa cuando ven las condiciones de producción o condiciones de enunciación de ese discurso cinematográfico? Cuando ves que toda esa belleza, en todo caso, si te gustó la película, transcurre en un galpón eh, con gente pintando las paredes, limpiando el piso, haciendo marcas y carpintero construyendo. Digo, ¿qué les pasa a ustedes cuando ven eso? Cuando ven ese otro discurso, ese metadiscurso eh, de la película. Entonces, lo conseguí por suerte y se los tiro acá de fondo mientras yo comienzo el análisis. Bueno, va a estar sin volumen, por suerte. Así yo puedo hablar, ¿no? Miren, ahí tenemos a la directora, esta es la principal directora de arte y o escenógrafa de Deutsch, Deutsch le dicen ellas, al austríaco. Trabaja en muchas películas de él, es una fotógrafa, es artista plástica, después la pueden buscar. Hanna no sé cuándo, no recuerdo ahora. Una alumna me lo preguntó y se lo respondí el otro día. Bien, muchos de ustedes coincidieron, y es una de las cosas que yo tenía pensadas decir, que estamos frente a un guión, digamos, que en realidad incluye 3 décadas de Hopper, ¿no? Es un guión que trabaja desde los años 30 a los años 60 y vamos viendo pinturas de Hopper en movimiento, o ahora vamos a ver si son pinturas en movimiento u otra cosa, tal vez sea injusto decirlo así. Eh, pero me pareció interesante esta idea de no se pasa de una obra a otra en realidad, sino que el director va uniendo libremente estas obras y así concluyen una obra nueva, que es la obra cinematográfica. Esto lo remarco porque en algún que otro trabajo no apareció o apareció la duda de cómo es que estaba armada la película. No están conectadas, ahí lo tienen a Dodge. No están conectadas estrictamente cronológicamente o no son las únicas obras que pintó Hopper. Están conectadas de manera muy libre. Bien. Otra cuestión importantísima que hace al guión de la película, y ahora lo vamos a trabajar con la temporalidad, es el antes, el durante y el después, ¿no? Lo que hace Dodge o Deutsch, como quieran,
es fascinante porque en el cuadro, digamos, tenemos una historia un pasado permanente, ¿no? Un pasado, un eterno pasado, podríamos decir. El cuadro no tiene tiempo, siempre representa algo que pasó y está ahí. Y en todo caso, el tiempo en el cuadro es un tiempo que es revivido por cada espectador que lo ve. Es revivido en la mirada o a través de la mirada de quien lo contempla, de quien lo puede interpretar. Ahí aparece en todo caso, también la plurisemia que pueda llegar a tener el cuadro, o las múltiples interpretaciones o las múltiples historias que el cuadro pueda disparar. Sin embargo, lo que hace Deutsch es habilitar una historia. Lo que hace este señor, que les recomiendo, si lo pueden escuchar, a los que entienden alemán, tiene una parsimonia y una calma para hablar. Lo que hace, mira, lo voy a congelar ahí para... Lo que hace él es habilitar una historia a partir de ese tiempo fijado en el cuadro. Entonces, nos puede hablar de ese instante previo a la acción que se prefigura en el cuadro, del instante del cuadro desde ya y del instante posterior. Y hablo de instantes porque son dos cortometrajes, ¿no? Es importante que, si bien, digamos, la historia de Shirley, estoy hablando más de la temporalidad, ¿no? Eh, Se inscribe en un pasado, o sea, es una mujer inscripta en una época, la época en la que Hopper la fue pintando, los años 30, los años 40, los años 50, ¿no? Sin embargo, la narración está en presente. Eh, Digo, ahí tenemos esa famosa diferencia entre el tiempo del relato eh, y el tiempo de la historia, ¿no? Podemos decir que la historia transcurre en determinada época, sin embargo, la actriz, o el personaje, mejor dicho, el personaje, nos habla desde un constante presente. Eh, Estamos presenciando, y una alumna creo que lo decía, el aquí y el ahora de Shirley. Más allá de que lo podemos percibir a través de la voz en off de sus pensamientos, ya vamos a llegar a eso, que la carga del pasado sea fundamental. Ella tiene un pasado ahí que le pesa, que le molesta, que vuelve, que aparece. Bien, otro elemento que es interesante para hablar del guión y de la figura propiamente de Shirley, es que ya Hopper no nos presenta a cualquier mujer. Hopper en sus cuadros pinta personajes. Acá hay un alumno que lo puso de manera muy, muy bella. Dice, otro elemento que aporta el mismo Hopper es la posibilidad de presentar la figura humana como un personaje. No es una mujer, sino esa mujer. A mí me pareció fundamental esto, porque en primer lugar, Wim Wenders aplaudiría esta reflexión cuando dice que Hopper ha dejado historias por pintar, ¿no? O en todo caso era un narrador visual eh, que tranquilamente podría haber pasado o concluido con el hecho cinematográfico. Eh, Efectivamente en Hopper, a través de la mirada, del gesto, de la pose, entendemos que no se trata de cualquier ser humano que está ahí simplemente como musa. Entendemos ya en Hopper, en el cuadro, que estamos frente a un personaje. Y me parece que lo que hace el director de cine es retomar ese rasgo esencial del cuadro y activar un guión a partir de ese personaje. Algo similar ocurre con las ciudades. Las ciudades en Hopper, está bien, son ciudades detenidas, son ciudades por donde que ya pasó esa idea de prosperidad económica o de sueño americano corrompido, ¿no? Eh, Pero sin embargo son ciudades que tienen vida, una vida solitaria, una vida minimalista, una vida empobrecida, pero hay vida. Bueno, es fascinante cómo, y ahora lo vamos a ver cuando lleguemos a sonido, el director de cine también toma ese elemento propio ya de Hopper, de los cuadros,
y hace hablar a las ciudades, le da vida a las ciudades. Hubo dos alumnas, una que hizo una observación a la tapa del libro de Emily Dickinson, y narró algo muy, muy, muy bello en relación a la poeta norteamericana. Pero hubo otra alumna que también analizó el plano de este libro que viene ahora y habló de este movimiento, que no es un movimiento de cámara, es un movimiento óptico, es un zoom, es un zoom. eh, y arribó a una conclusión interesante, que es algo así como, este zoom existe porque nos está invitando no solo a ver los cuadros de Hopper, sino que también nos está invitando a un compendio de historias, a un conjunto de historias que bien podrían ser parte de las historias de un libro. Yo agregaría también que nos está invitando a la historia de una mujer que percibe, siente y experimenta la soledad en todas sus variantes y con todas sus formas. Eh, Me parece que este zoom es un elemento narrativo propio del lenguaje cinematográfico que por supuesto no tiene nada que ver con la obra pictórica, pero que sin embargo es fundamental para que podamos entender todo el proceso o toda la obra cinematográfica posterior. Reeves' comet flashed over the United States yesterday and on into outer space, probably never to return. Havana. The Cuban capital is still on guard 24 hours a day against the long-expected rising in Havana itself, which has never materialized. London. Karl Namestnik. Bien. Para ir cerrando la cuestión de la temporalidad, podríamos agregar también, hablar un poquito de estas placas. Cuando hablemos de la voz en off, por supuesto, estas placas se van a volver fundamentales. En todos los trabajos creo que recuperaron esta idea de situar al espectador. Eh, a mí lo que me interesa rescatar acá es otro punto que tiene que ver con el año y con el día. Eh, Podríamos decir que el cuadro está fechado, ¿no? Que un cuadro está fechado, pero también es llamativo, creo que una alumna lo percibió, que todos los cuadros sean el 28 de agosto, que todas las placas, perdón, del cine sean el 28 de agosto. Esto no es así en Hopper. En Hopper tenemos el año en cada cuadro, pero el día y que sea 28 de agosto es un elemento propio del discurso cinematográfico. Es algo que el cine ya está haciendo en el ejercicio de transposición con la obra. A mí me parece que esta pregunta de qué está haciendo el cine en este momento es una pregunta que podría acompañarnos toda la materia y durante todo este análisis, ¿no? Eh, ¿Dónde está esa nueva obra cinematográfica? Eh, ¿Se construye, se genera, no se genera? ¿Es autónoma? Bien, voy a utilizar la primera escena para ir hablando un poquito de dirección de arte. Em, Muchísimos hablaron de el vestuario, el maquillaje, algo así como respetar simbióticamente a Hopper en su cuadro. Eh, Muchos usaron la palabra inspiración, muchos y muchas. Dicen Deutsch se inspira en el cuadro de Hopper. Otros dicen que hay una especie de traducción. Esta es la palabra enemiga de la transposición, ¿no? Pues la traducción es decir lo mismo con otro lenguaje, básicamente, aunque sabemos que nunca es así la traducción. Eh, pero digo, ¿qué es lo que está pasando con los objetos? Con el maquillaje, con el vestuario, con la escenografía. Podríamos decir que hay cosas que son inalterables del cuadro de Hopper, pero también podríamos decir que el hecho de que esto sea un hecho cinematográfico permite la interacción con los objetos y con los espacios que en el cuadro no está. Eh, entonces,
el respetar o no respetar no sé si es el parámetro. En todo caso, lo que podemos decir es que el director de cine parte de una composición a nivel de dirección de arte o escenográfico que está latente en el cuadro, que está presente en el cuadro, pero nuevamente, como dije hoy, habilita a partir de esa dirección de arte una nueva historia. Pero esa historia, en este caso, no es la de Shirley, en este caso es la de Shirley y sus objetos. Shirley llega con un vestido que en el cuadro de Hopper no está. Shirley llega a un lugar donde la ventana está cerrada, donde en el cuadro de Hopper no lo está. En el cuadro de Hopper el viento no mueve las ventanas, acá sí. Digo, estos son distinciones propias de la dirección de arte que a mí me parece importantísimo que aparezcan en el trabajo, ¿no? El cine, no me voy a meter con Deleuze en esto, pero el cine es tiempo y el cine es movimiento. Imagen, tiempo, imagen, movimiento. Eh, Así como hablábamos de la temporalidad de la historia de Shirley, eh, que se inscribe en una época del pasado, pero habla desde el presente, aunque en su voz se reconoce un peso del pasado, así como hablamos de la temporalidad en las placas, está bueno decir, en relación a los espacios, son espacios en movimiento, son espacios con movimiento, o a través del movimiento. Miren en ese frame, por ejemplo, cómo se mueven de fondo las cortinas. Em, entonces, esa historia que el cuadro congela, el director de cine la habilita en el antes y el después, como decíamos hoy, también a partir de la dirección de arte. Em, Pasemos un segundito a los colores. Bueno, casi todos los trabajos que fui leyendo hablan del color. También en el mismo término que con los objetos, es decir, el color se respeta en la película a rajatabla o algo así. Encuentro esos análisis que son válidos, desde ya que son válidos. Por ejemplo, me gusta uno que puso, ya les leo. En cuanto al color, podemos observar que la paleta usada por Hopper se mantiene casi inalterable en las escenas de la película. Una paleta fría orientada al verde en contraposición con su complementario el rojo. En algunas escenas aparece también el azul y el verde. Se está refiriendo, me imagino, el alumno, por ejemplo, a esta, no, a la del cine, a esta. Para mí una de las mejores escenas de la película. Como es, bueno, volviendo a la primera. Sí, los colores son uno de los tantos disparadores que pareciera que se mantienen sin ningún tratamiento en el cuadro, pero tampoco es así, o tan así. Volvamos a esta misma escena un segundo antes. Y yo les hice una pregunta en una clase que ahora cobra un poco más de sentido. ¿A quién le corresponde el trabajo con el color? ¿A la dirección de arte o a la dirección de fotografía? Estos colores que vemos acá no son los colores de Hopper. Bien podríamos entonces ver cómo la espacialidad y la temporalidad, a partir de la dirección de arte, eh, generan vínculos diversos. ¿Qué quiero decir? Este es el antes de Hopper. Entonces los colores no son los colores de Hopper. Es la dirección de fotografía la que está ofreciendo que los colores que después vamos a ver estén desdibujados. Ahí tenemos al cuadro de Hopper. Pero fíjense que pasamos por 2 o 3 estadios previos. Y ya que estaba recién en esta, y voy improvisando, ahí tenemos el cuadro de Hopper. No, ahí tenemos el cuadro de Hopper. Y esto, ¿qué pasa con la paleta de colores cuando interviene en la dirección de fotografía? ¿Se mantiene inalterable? No, es el cine generando su propio discurso. Es el cine
generando una nueva obra, distinta, diferente. Muchos hablaron de los colores plenos. Bueno, en eso está bien, es una interpretación más que válida. Por ejemplo, cuando veíamos Almodóvar, nos cansábamos de pensar en tramas y texturas. En Hopper, lo que tenemos y en Dutch son colores completamente plenos. Yo creo que acá en el backstage eh, está muy bien Einerseits spielte man representado da cómo se hizo esto. Figuren aus Fleisch und Blut und Gustav Deutsch hat Gustav Dutch, ahí lo dijo. mit Stefanie Como es, trabajaron con paneles pintados a mano, de madera. A ver si más adelante los tengo, ¿no? Ahí están, paneles pintados de madera, siempre trabajando con el cuadro como referencia. Y en un determinado momento explican, ahí está, cómo le dan esa sensación de solidez al color. Eh, bien, sí, colores plenos, ¿no? Sin textura, sin... Bien, otro elemento propio de la dirección de arte que aparece, y a mí me parece que tal vez sea el elemento más vital eh, de la película, es las ventanas. Las ventanas. Vamos a volver un segundito a la película, donde ya tenemos en esta primera escena ventana, y ustedes bien saben que las ventanas van a ir apareciendo, ¿no? Se cierran, las ventanas se abren. Un elemento que es propio de Hopper, pero que pensémoslo como hicimos recién con el color o como hicimos recién con los objetos. Será un elemento de Hopper, pero en el cine deviene otra cosa. En el cine, las ventanas habilitan historias y habilitan otras formas discursivas ausentes en el cuadro. No sé si está bien pensar en términos de ausencia o presencia, pero me parece fundamental no quedarnos con la idea de que la ventana está al igual que en Hopper o son tan importantes como en Hopper. No, yo creo que las ventanas en el cine son mucho más importantes que en Hopper. En Hopper la ventana, en todo caso, es un disparador para que nosotros, los espectadores del museo, que lo caminamos y vemos las pinturas, bueno, podamos suponer qué pasa a través de esas ventanas. Se trata de una suposición. Ahora bien, en el cine, la ventana se transforma directamente en un elemento para narrar algo distinto. Por ejemplo, para narrar la ciudad. Yo estoy buscando en este momento la del tren. Ya vamos a analizar sonido, pero no dejemos de hablarlo. La ventana corresponde a un elemento de la dirección de arte, eh, que como decíamos, si bien está presente en Hopper, en el discurso cinematográfico se vuelve esencial para hablar del afuera. Eh, Podemos pensar esta película y hacer un gran análisis en términos del afuera y el adentro, ¿no? El afuera está muy presente en el discurso cinematográfico. Son, como dice Bender, esas cosas que Hopper dejó sin pintar, porque no podía hacerlo, básicamente. Otra de las cosas que proviene de las ventanas es la luz. Ahora nos vamos a meter lentamente en la dirección de fotografía. Proviene la luz y por lo tanto también se generan sombras. A mí me gustó mucho un análisis que hizo un alumno, ahora no recuerdo bien, pero me decía que todos los elementos, creo que acá lo podemos contar, todos los elementos propios de la escenografía eh, fuerzan los ángulos que aparecen en las paredes. Bueno, yo le agregaría que, porque creo que también apareció en otros trabajos esto, que es también gracias a las ventanas y a la luz que entra por ellas y las sombras duras que genera, que se refuerzan esos componentes tan geométricos o tan lineales. eh, es una mezcla de las dos cosas, es una mezcla de los paneles con los colores plenos, de los objetos
estrictamente rectangulares y de las sombras y luces lineales, direccionales, frías y contrastadas, duras y contrastadas, que aparecen a través de las ventanas. La dirección de fotografía no solo es oscuridad, claridad, sombras, las líneas rectas, ¿no? que van entrando, que hablábamos recién. Es una luz que entra con peso. Un alumno puso algo así como es un personaje más, ¿no? Por lo general es artificial, hay muy pocos donde hay luz natural, pero la luz también deviene un elemento significante. Por ejemplo, en esta escena, el juego de luces nos habla de un contraste entre el personaje de Shirley y él, que es el esposo. Eh, ¿No? Ella está, fíjense, en la penumbra, oscura. ¿Por qué? Porque está pensando, porque es dubitativa, porque está atormentada, porque está llena de culpa, miedo. Y él, que no puede ni siquiera percibir nada de lo que a ella le ocurre, se encuentra en la iluminación total. Digo, me gusta, creo que en uno solo lo leí o en dos, eh, este tema de que la iluminación no sea solo un elemento descriptivo o decorativo. La iluminación también eh, habla de, de las emociones de los personajes. En este caso es patente. La iluminación también es un elemento, y vuelvo siempre a esta escena que para mí es como, con esta sola podríamos hablar la clase entera. Eh, la iluminación también representa la temporalidad. Es en la iluminación, hoy lo decíamos con el color, que acá tenemos delimitado el momento previo al cuadro de Hopper, el momento del cuadro de Hopper y el momento posterior. Eh, si bien podríamos decir que hay algo de Hopper que se sostiene, que es ahora lo vamos a ver cuando lleguemos, ¿no? Fíjense lo bien hecho que está el paso, la vida, la luz también es la vida de la ciudad. La vida de la ciudad no aparece en las ventanas solo a través del sonido, también aparece a través de la iluminación, lo veíamos hoy con el tren. Esas luces son luces que representan un afuera. Esto también es parte del análisis de la dirección de fotografía. El antes, el durante y cuando se va a dormir, decíamos, la iluminación es otra y tenemos el después, es similar a la inicial. También la luz nos habla, así como en la escena del tren que pasa, o recién cuando veíamos el auto en el cuarto, la luz también nos habla de un fuera de campo que nosotros jamás vamos a ver, como Hopper tampoco lo pudo hacer en su cuadro, que por ejemplo proviene de una película. Fíjense, el rostro de ella sin la película, la iluminación fría, pareja, casi monótona, el cambio de temperatura cuando la pantalla se va encendiendo, la paleta de verdes cuando comienza la película, y acá, porque ya estamos por llegar a la cámara, en un primer plano, una iluminación completamente distinta a todas las demás. Digo, la luz, entonces, es una luz fría, artificial, que está moldeada geométricamente, que genera líneas, que genera sombras duras. Todo eso es un análisis correcto y está bárbaro decirlo, pero también la luz habla de las emociones, también la luz habla de la vida que transcurre por fuera en la ciudad. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de voz en off, música, sonido. Siempre lo destaco como lo estrictamente cinematográfico, en esto sí que no hay dudas. Un alumno escribió algo fantástico, que es eh, los personajes de... El personaje de Shirley no puede hablar en el cuadro,
los personajes, las mujeres de Deutsch no pueden hablar en el cuadro, pero nos hablan a través de la mirada, eh, a través de los gestos. Bueno, a mí me pareció bellísima. Acá tengo el comentario, ¿eh? ¿Sería erróneo hablar de la voz en la pintura de Hopper o del tiempo en una imagen? En estas pinturas la voz es poética. La mujer nos habla a través del silencio y de la mirada abstraída. Eh, Como habíamos justo congelado en este frame, me pareció oportuno leerlo, eh, porque el sonido, la voz particularmente, va a ser el elemento central del cine. Y a mí me parece que cuando nos hacíamos la pregunta de qué es lo que hace el discurso cinematográfico, genera o no genera una nueva obra, así como con las ventanas, este es el segundo elemento central, ¿no? ¿Qué hay en Hopper que le permite al cine crear una obra tan autónoma, tan distante, tan diferente y tan igual? Bueno, la mirada tal vez sea la palabra. Tal vez sea gracias a la mirada que el cine puede despertar y crear un guión entero. La voz representa los pensamientos. La voz aparece siempre para decirnos lo que el director cree que ella está pensando. I couldn't imagine Paris. Now I can't even imagine Greenwich Village. Another week here. Another week on the sea. Then back home to New York. Aparece entonces esta primera forma de voz en off, la veíamos en la clase 4, algo así como un soporte del devenir de Shirley, eh, que no solo nos narra pensamientos, sino también sus emociones, sus sentimientos, aparece esto. También lee y de repente la voz, así como hay diálogo en algún momento de la película, la voz acá no está al servicio del pensamiento, sino que el personaje está encarnando una voz. Acá creo que el cine llega a su máxima expresión, porque en tanto y en cuanto, bueno, en realidad la máxima expresión va a llegar con la variación de plano, que es lo último que tengo para analizar con ustedes. Eh, si en el cuadro de Hopper la mujer es silenciosa y habla a través de la mirada y el gesto, podríamos decir que la voz en off del pensamiento está igualando eso que Hopper nos deja ya servido. Ahora, cuando el personaje lee, estamos en ese tan famoso después del cuadro, o antes, no importa, pero estamos ya en ese por fuera, ¿no? de lo que Hopper nos dejó. Estamos en el discurso cinematográfico 100%, por decirlo de alguna forma. También aparece la voz, y hoy lo mencionábamos, de la radio. La verdad es que el análisis que han hecho ustedes alcanza, sobra y dice muchísimo más de lo que yo puedo aportar. Esa voz en off básicamente nos sitúa en un espacio y un tiempo, provienen de un noticiero, nos hablan de lo que está ocurriendo en el mundo en el año de la pintura. En todo caso, podríamos destacar que hay un trabajo de producción y de guión muy interesante, que es ir contándonos noticias de diferentes épocas. Habría que ver después si esas radios fueron conseguidas originalmente, si esos textos son originales a alguna radio que se tomó como referencia, o si es propia creación del guionista, que en este caso es el mismísimo Deutsch. Muy pocos trabajos mencionaron la música.
creo que 2. Tal vez pasó inadvertida, esto no lo marco como una crítica. La música está todo el tiempo. Prácticamente en todas las escenas suena música. A veces la música es in situ, proviene de alguna radio de la escenografía, pero en este caso, en la escena 1, la música es imaginada. That's strange. The dancing's in English. Bien, digo, si el director de la película hace un trabajo de imaginación a partir del cuadro y de la mirada que nos deja Servida Deutsch para poner una voz en off, acá va más allá e imagina música en esos pensamientos. Son pensamientos musicales, por decirlo de alguna forma. Bien, ya que estoy acá y se está yendo de la acción, me voy con el sonido. El sonido es, en muchos trabajos aparece como lo más importante que ha hecho el director de cine. Vamos a darle un cachito de sonido, pero puntualmente a mí me interesa trabajar algo que yo mencioné con Fritz Lang, con la famosa película de 1931, El vampiro de Düsseldorf. Cuando les contaba en la clase 4 que Fritz Lang inventa el fuera de campo en el plano sonoro. Esto de que algo suene por fuera de lo que nosotros estamos viendo. No tenemos que dejar de mencionar algo que parece obvio, pero apareció muy poquito en 2 o 3 trabajos, que también hay sonido ambiente que no está fuera del campo, es decir, el sonido que coincide con los movimientos, algo que el cine claramente está aportando en esta nueva obra, en este nuevo discurso autónomo, y que por supuesto no está en el cuadro. Ahora sí vamos con lo de fuera de campo. Bien, le bajo el volumen. Algo que está, pero que no lo vemos. Entonces lo intuimos, lo suponemos. El gran mensaje de Fritz Lang al cine, I couldn't imagine my dress. acá presente en Shirley, digamos. Ese momento donde se va al baño, una alumna lo rescató en un trabajo, si mal no recuerdo. Es muy singular porque está repleto de sonidos. Sabemos, incluso podemos suponer lo que hizo, ¿no? Al escuchar las canillas, al escuchar el inodoro, no, podemos suponer una acción entera gracias al recurso cinematográfico del sonido. Algo muy llamativo. No, 3 formas, una forma más de usar el sonido. Le damos play. Why don't you even forget you? I Ain't got troubles enough with the cops. Newspapers bother me. Johnny and Martha. What's the matter with them? None of your business. Just leave us alone. You never brought nothing. ¿Una forma más de usar el sonido o una forma más de usar la voz? ¿No? Son las dos cosas. El sonido sigue estando fuera de campo, sabemos que proviene de la película. La voz en off ya deja de ser en off, digamos. La voz es la voz del personaje y la coincidencia es como lo original de esta escena, ¿no? Acá también
tenemos esa otra voz que proviene de la película, pero a diferencia de la escena que vimos recién, donde coincide la actriz, acá lo que ocurre precisamente es que ella contempla eso que nosotros también como espectadores estamos escuchando, espectadores y espectadoras. Sea música o sea esta canción, es otra variante más, ¿no? En la escena del otro cine coincide con la voz, acá no. Okay, this looks good, Shirley. We can get started. Turn around and look out the window. Bien, otra forma de usar el sonido, otra forma de usar la voz y otra forma de usar la música. Esta escena a nivel sonoro es fundamental. ¿Qué es el sonido fuera de campo? No es la acción como en la escena 1 del personaje, es la acción de otro personaje. El sonido ya no da cuenta de una situación, el sonido da cuenta de un otro, de la presencia de otra persona. Me parece importante esto, porque es otra variante más que tiene la película para avanzar con el cuadro. Ahí tenemos el cuadro de Hopper. Ahora, se le sumó el disparo de una cámara, se le sumó un elemento que probablemente Hopper conozca, que nunca lo pudo pronunciar a través de su cuadro, pero que el realizador cinematográfico sí lo incorpora. Por otra parte está la música. Cuando se inicia la sesión fotográfica, aparece la música y no es la música del pensamiento como en la escena 1, no es la música que proviene de la radio, es una música que pone el cine. La pregunta, ¿qué hace el cine en este momento? Incorpora música a una sesión fotográfica. ¿Por qué? Tal vez como un elemento emocional para que nos acompañe en la sesión o para acompañar a la actriz. A ver, Okay, this looks good, Shirley. hay un reloj, We can hay get started. grillos, hay sonido ambiente. Turn around Ahora, and look out the window. Turn your head. quiero decir algo, tal vez sea conveniente volver a mi cara que había desaparecido. Llamativamente en los trabajos la cámara fue lo menos analizado. En muchos trabajos me encontré con esta idea de la cámara hace el mismo encuadre que hace Hopper, un plano general por lo general o un plano americano, y listo. En algunos trabajos me encontré con ese análisis, que la verdad es que con solo ver un poco más la peli, la multiplicidad de planos es total. O sea que ahí hay algo para pensar. Después hubo muchos trabajos que dijeron la cámara cambia de plano y marcaron algo importante que es la altura, pero siempre está en un modo teatral, ¿no? Como siempre está a la altura de la cabeza de los personajes. Eso es interesante, eh, pero ojo con lo teatral, porque la variación de planos es justamente lo antiteatral. El elemento antiteatral del cine es la posibilidad de recortar, del recorte. El teatro carece del recorte, de ese primer montaje que hacemos con la vista en el cine. Me encantó cuando una alumna mencionó algo que yo tenía en la clase anterior que no les mostré, que es de poner todo en foco. Esto está en foco al igual que esto, al igual que esto, al igual que esto, al igual que esto. Todas las capas narrativas están en foco. Ahora bien, a diferencia de Hopper, ya lo dijimos, no todas las capas narrativas están estáticas, ¿no? En la película, no es el caso de esta escena, las capas adquieren movimiento y vida propia. Se mueve una ventana de fondo, pasa una luz de fondo, pasa algo por delante. Entonces, la perspectiva fija, y se logra la perspectiva en Hopper claramente, el cine la respeta, respeta las líneas, y yo detesto haber usado la palabra respeta,
pero las trabaja análogamente, podemos decir, pero incorpora el movimiento, incorpora, y lo tiene que hacer a través del foco. En cine, hacer lo que hace Hopper acá tiene que ver con la profundidad de campo y por lo tanto con la apertura del diafragma. No me quiero poner en cuestiones de fotografía, pero no lo logra de la misma manera que lo logra Hopper, pintando directamente todo en foco. La cámara tiene que recurrir a un fenómeno óptico para eso. Vuelvo a mi cara. Otra de las cosas que se habló poco en los trabajos tiene que ver con, me han hablado del plano general, me han hablado del plano medio, pero muy poco apareció el primer plano. Y a mí me parece como una cuestión esencial lo que hace el director con los primeros planos. De hecho, hay una secuencia narrativa de planos que está en el 80% de los cortos. Tal vez sea algo que a mí me pareció significativo. Fíjense que la mayoría arranca con plano general y pasa a un plano medio y después a un primer plano. Hay como un acercamiento. Después va a un detalle. Es como una especie de motivo narrativo que encontramos en todas las películas. En esta escena es fantástico, por ejemplo. La escena parte de un plano general. Inmediatamente después se va a acercar un poco. Plano americano. Primer plano. Inmediatamente después, detalle. Digo, esto es una secuencia narrativa estrictamente cinematográfica que rompe cualquier forma de teatralidad, rompe y avanza por sobre lo que la pintura no podría jamás avanzar, porque en todo caso cada plano define un encuadre diferente y por lo tanto un cuadro diferente, y que para mí habla de lo que el director de cine está queriendo mostrarnos. No se olviden que hacer un plano es dirigir la mirada de. Está dirigiendo nuestra mirada a las manos, está dirigiendo nuestra mirada al rostro. De repente, importa mucho este cuarto, porque por la ventana presenciamos la luz, porque presenciamos la soledad, porque presenciamos el vacío, pero de repente lo que a Hopper le importó, esa esencia, se rompe y se pierde por completo, o en todo caso se magnifica en un primer plano. Ahí tenemos otra cosa que es fundamental, la interacción con los objetos. Muchas veces vamos a ver que la interacción de los objetos, ya sea una carta, en la escena 1, por ejemplo, lo que está leyendo, ya sea el libro, ya sea el pucho, es magnificada o es, en todo caso, nuestra atención está dirigida hacia ese objeto y hacia la interacción en sí misma, gracias al plano. Gracias al plano. Entonces, tenemos un encuadre limitante, nunca vamos a ver un plano panorámico, nunca vamos a ver un plano gran general. Siempre el encuadre de Hopper es el encuadre limitante de la transposición cinematográfica. Pero la multiplicidad de planos, y cada plano lo pensamos como un hecho narrativo que significa algo diferente en sí mismo, es tal vez lo más valioso de la película, junto con las ventanas y todo lo que habilitan, el afuera y el adentro, la luz, junto con el recurso sonoro, que también habilita un fuera de campo y sobre todo una percepción subjetiva de la realidad. Esta fue la clase 5. Les voy a dejar para leer unas notas y nada más que eso. Miren esta clase, si pueden hacer alguna devolución, si sumó algo, si no sumó, si están satisfechos, qué notas se pondrían. Eh, para mí son todos 10 los trabajos, pero bueno, sacando ese chiste, realmente fueron increíbles. Lean la notita esta y es lo único que les voy a pedir para la clase 6. Tengan presente una nota y vamos a seguir trabajando con películas y cuadros. Nos vemos.